¿Alguna vez has caminado de noche por los pasillos de un hospital en silencio? Inténtalo. Descubrirás que ese silencio es una mentira. Es un velo frágil que apenas contiene los sonidos del pasado. Relato 1. El llanto que no cesa. Nuestra primera parada es un lugar dedicado a la vida, pero donde una pequeña alma se niega a irse, el Hospital General de México. Fundado a principios del siglo XX, el 5 de febrero de 1905, este coloso de la medicina ha sido testigo mudo de la historia de la nación. Fue concebido por el Dr. Eduardo Liceaga como un símbolo de la modernidad médica en el país. Por sus pabellones han pasado víctimas de la revolución, de epidemias devastadoras y de desastres como el terremoto de 1985, que derrumbó su torre de gineco-obstetricia. Pero la historia que nos interesa no es una de grandes batallas o catástrofes, sino una pequeña y solitaria tragedia. Es la leyenda del niño fantasma, un eco de dolor que, según dicen, todavía recorre las salas de pediatría. La historia se cuenta en susurros a los residentes novatos, casi como una advertencia, un rito de iniciación. Se dice que, en una época en que la medicina aún perdía muchas batallas contra la enfermedad, un niño pequeño fue internado con una fiebre que ningún remedio podía bajar. Su madre, una mujer humilde de la que nadie recuerda el nombre, no se separó de él ni un instante, aferrada a la esperanza con la desesperación de quien no tiene nada más. Pero tras días y noches de vigilia, agotada y sin recursos, tuvo que salir unas pocas horas. Quizá a buscar algo de comer, quizá a trabajar para pagar el tratamiento que no llegaba. Nadie lo sabe. Fue en esa breve y fatídica ausencia que sucedió lo impensable. El niño, en un último delirio febril, empezó a llamar a su madre. La llamó con las pocas fuerzas que le quedaban, su vocecita perdiéndose en los pasillos indiferentes y el ajetreo del personal. Murió solo, con el nombre de su madre en los labios. Una tragedia que, aunque tristemente común en esos tiempos, dejó una herida en el edificio. Una herida psíquica que nunca sanó. El doctor Ricardo Valdivia no creía en fantasmas. Para él, todo tenía una explicación lógica, física, biológica. Llevaba 3 meses como residente en pediatría del Hospital General y las guardias de 36 horas ya eran su normalidad. El cansancio, se repetía, le juega trucos a la mente. Hace que las sombras en la periferia bailen y que el silbido del viento en las ventanas suene como un lamento. Esa noche, todo estaba demasiado tranquilo. La mayoría de los pequeños pacientes dormían, sedados por medicamentos o por el simple agotamiento. Ricardo estaba en la estación de enfermería, revisando expedientes bajo una solitaria luz fluorescente que parpadeaba con un zumbido intermitente. Eran casi las 3 de la madrugada, la famosa hora del diablo, el punto más silencioso y profundo de la noche. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido débil, casi imperceptible, como el maullido de un gato a lo lejos. Un sollozo. Levantó la vista, aguzando el oído. El sonido venía del final del pasillo, del área de lactantes. Se levantó, sus zapatos de goma rechinando suavemente sobre el linóleo desgastado. Caminó, pasando junto a las habitaciones en calma, cada puerta entreabierta una boca oscura. El llanto se hizo más claro, más definido. Era el llanto inconfundible de un niño, pero tenía una cualidad extraña, una tristeza desoladora que un bebé normal no podría expresar. Revisó la primera habitación. Nada, solo el suave respirar de los neonatos en sus cunas. La segunda, la tercera, todo en calma. El llanto parecía jugar con él, una broma cruel de su cerebro agotado. Ahora sonaba más cerca, como si estuviera justo detrás de la puerta que acababa de pasar. Luego, de nuevo a lo lejos, hacia el otro extremo del corredor. Ricardo frunció el ceño, molesto. Debe ser la ventilación, se dijo. Una tubería. Un ruido de otro piso.
Regresó a la estación de enfermería y se topó con Carmen, una enfermera que llevaba más de 30 años ahí, una institución en sí misma. Su rostro, lleno de arrugas amables, lo miraba con una extraña y profunda comprensión. ¿Todo bien, doctorcito?, preguntó con su voz suave, casi un arrullo. Sí, Carmen. Solo, me pareció oír a un niño llorando al fondo, pero ya revisé. Todos duermen. Carmen no sonrió. Su mirada se perdió un instante en la oscuridad del pasillo, como si viera algo que él no podía. Ah, dijo en voz baja, asintiendo lentamente. ¿Lo escuchaste? No era una pregunta. Era una afirmación. ¿Escuchar qué?, replicó Ricardo, sintiéndose a la defensiva. Al niño, respondió ella, mirándolo fijamente a los ojos. A veces se le oye cuando la noche está muy quieta, cuando hay pocos angelitos con nosotros. No se preocupe, no es de los nuestros. Él es de otro tiempo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Ricardo. Su mente científica, su lógica de médico, peleaba contra la inquietud primigenia que le dejaron las palabras de la enfermera. Carmen, por favor. Somos gente de ciencia. Hay una explicación para todo. Hay cosas, doctor, dijo ella, poniendo una mano arrugada y cálida sobre el frío expediente, que la ciencia prefiere no ver. Cosas que simplemente son. Él solo busca a su mamá. Lleva mucho tiempo buscándola. Ricardo no durmió más esa noche. Cada crujido del edificio, cada zumbido de las máquinas, parecía el preludio de aquel llanto desolador. Los primeros rayos del sol que se filtraron por las ventanas sucias disiparon la atmósfera opresiva, y el bullicio del turno de la mañana borró el recuerdo, como si hubiera sido un mal sueño producto de la fatiga. Una semana después, durante otra guardia interminable, Ricardo tuvo que bajar al archivo del sótano. El lugar era un laberinto de estantes metálicos que olían a polvo, a papel viejo y a tiempo estancado. Mientras buscaba una carpeta de un paciente antiguo, lo escuchó de nuevo. Pero esta vez, no estaba lejos. No era un eco en un pasillo. Estaba ahí mismo, en ese pasillo oscuro y angosto. Un sollozo claro, desesperado, ahogado, seguido de una vocecita que quebró el silencio y preguntó una sola palabra: mamá. El corazón de Ricardo se detuvo. El aire se le congeló en los pulmones. Giró lentamente, con el terror erizando el vello de sus brazos. Y al final del pasillo, entre dos estantes cargados de carpetas olvidadas, vio una figura, pequeña y traslúcida, como una imagen proyectada en el aire polvoriento que flotaba bajo la única bombilla desnuda. La silueta de un niño con ropas antiguas, un camisón simple y descalzo. La figura se giró hacia él, y aunque no podía distinguir sus rasgos faciales, sintió que lo miraba, que lo veía. El niño levantó un bracito tembloroso, como si lo señalara, y volvió a preguntar con una voz que era eco y susurro a la vez, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna: mamá. Ricardo no gritó, no corrió, se quedó paralizado, con la mente en blanco. El médico, el hombre de ciencia, se desvaneció por completo. Solo quedó un hombre enfrentado a lo imposible. La figura parpadeó como la distorsión del calor que se eleva del asfalto y, simplemente, se desvaneció. Nunca volvió a hablar del tema con nadie. Pero cada vez que le tocaba guardia, y la quietud de las 3 de la mañana se apoderaba del pabellón de pediatría, una parte de él se quedaba esperando, con una mezcla de terror profundo y extraña compasión, volver a escuchar el llanto del niño que sigue, después de más de un siglo, buscando a su madre. Hay lugares que son ecos del pasado, impregnados por una sola tragedia. Pero hay otros que parecen tener portales a otras realidades. Puertas que, si te descuidas, si la prisa te gana o el destino te elige, pueden abrirse y mostrarte algo que no deberías ver.
Nuestra siguiente historia no nos lleva a un tiempo lejano, sino a un presente inquietante. A los laberintos de uno de los complejos hospitalarios más modernos de la ciudad, un lugar donde la última tecnología convive con leyendas sobre espacios que no aparecen en ningún plano. Relato 2. El elevador al otro lado. El Centro Médico Nacional Siglo XXI es una ciudad dentro de otra ciudad. Un complejo monumental y laberíntico. Un fénix de concreto reconstruido con fuerza sobre las ruinas que dejó el terremoto de 1985. Aquel sismo del 19 de septiembre hirió de muerte al antiguo Centro Médico Nacional, dañando gravemente sus estructuras y forzando una evacuación total. Aunque en este complejo no hubo pérdidas humanas directas, el evento marcó el fin de una era y el nacimiento de otra. Para un recién llegado, es un laberinto desconcertante. Para los que trabajan ahí, es un ecosistema con sus propias reglas y secretos. Y uno de esos secretos, uno del que pocos se atreven a hablar en voz alta, es el de un elevador de servicio que, a veces, no te lleva a otro piso, te lleva a otro lugar. La leyenda es un rumor persistente que corre entre camilleros, personal de mantenimiento y médicos agotados por las guardias. Habla de un montacargas específico, uno que no es para el público, escondido al final de un pasillo de servicio. Casi siempre funciona con normalidad. Pero en raras, muy raras ocasiones, cuando una persona entra sola y con una urgencia real, con la desesperación corriendo por sus venas, el elevador parece tomar vida propia. Baja más allá del último sótano, más allá de lo que marcan los planos oficiales, y sus puertas se abren a un nivel que, sencillamente, no existe. La doctora Elena Rojas era cirujana cardiovascular. Una mujer pragmática, de mente afilada y manos firmes, que no creía en cuentos de fantasmas ni en supersticiones de enfermeras. Llevaba 7 años trabajando en el hospital de cardiología y creía conocer el complejo como la palma de su mano. Una noche de martes, recibió una llamada de emergencia. Código azul. Un paciente en la unidad de cuidados intensivos, en el segundo piso, había entrado en paro cardíaco. Cada segundo contaba. Elena salió disparada de su oficina en el 5º piso. El elevador principal tardaría una eternidad, parando en cada nivel. Entonces recordó un montacargas al final de un pasillo secundario. Un atajo que a veces usaba el personal para evitar el tráfico de las visitas. Corrió por los pasillos casi desiertos, el eco de sus pasos resonando en el silencio. Encontró la puerta metálica, rayada y sin señalización. Entró al pequeño cubículo de acero inoxidable, el aire denso y con un ligero olor a ozono. El panel de botones era viejo, los números gastados. Presionó el 2 y el botón para cerrar las puertas, con la adrenalina martilleando en sus sienes. Las puertas se cerraron con un golpe seco y el elevador empezó a bajar. Pero algo andaba mal. Descendía demasiado rápido, con una sensación de caída libre que le revolvió el estómago. Miró el indicador luminoso. Pasó el piso 4, el 3, luego el 2, pero no se detuvo. Siguió su descenso implacable. El 1, el sótano 1, el sótano 2. Y la cabina siguió bajando en la oscuridad. El pánico comenzó a invadirla, frío y punzante. Apretó frenéticamente el botón de abrir puertas, luego el de alarma. Nada. El elevador estaba muerto, sordo a sus órdenes. No había más botones de sótanos en el panel. El descenso continuó por lo que parecieron 20 segundos eternos. Finalmente, con una sacudida brusca que la hizo tambalear, se detuvo. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. La luz del interior parpadeó, volviéndose amarillenta, enfermiza. Y entonces, con un chirrido agudo y prolongado de metal contra metal, las puertas comenzaron a abrirse. Eso no era el sótano. El aire que entró era pesado y frío,
cargado de un olor nauseabundo. Olía a antiséptico viejo, a formol, a humedad y a ese hedor dulzón e inconfundible de la descomposición. Frente a ella se extendía un pasillo estrecho, con azulejos amarillentos, agrietados y sucios. Unas cuantas bombillas desnudas colgaban de cables, parpadeando erráticamente desde el techo alto y cubierto de telarañas. A los lados, había sillas de ruedas oxidadas y camillas cubiertas con sábanas manchadas de algo oscuro y seco. No reconocía esa parte del hospital. Parecía de otra época, como si hubiera bajado no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Del fondo del pasillo le llegó un lamento bajo y constante, un coro de quejidos ahogados que parecían venir de muchas gargantas. Aterrorizada, Elena retrocedió, su espalda chocando contra la pared fría del elevador. Buscaba a ciegas el panel de botones, presionando el de cerrar puertas una y otra vez con la palma de la mano. Nada. Entonces, una figura emergió de la penumbra del fondo. Una mujer, o lo que parecía serlo, con un uniforme de enfermera anticuado, de un color grisáceo y desvaído. Su rostro estaba en la sombra. Caminaba arrastrando los pies, con una lentitud espantosa y antinatural. Se detuvo a unos metros de la puerta abierta y levantó la cabeza lentamente. Sus ojos no tenían pupilas. Eran dos orbes blancos, lechosos, como de mármol. La boca de la figura se abrió, mostrando unos dientes manchados, y una voz, seca y quebradiza como hojas muertas, susurró: «Se ha perdido, doctora». La sangre de Elena se heló. Su mente gritaba. ¿Cómo sabía que era doctora? No se preocupe, continuó la figura, dando un paso más, arrastrando un pie. Aquí abajo siempre hay lugar para uno más. Los pacientes son muy pacientes. Detrás de ella, otras sombras comenzaron a moverse en la penumbra. Figuras con camisones raídos, meciéndose lentamente, con los ojos vacíos fijos en la luz del elevador, atraídos como insectos a una llama. Con un grito ahogado que se atoró en su garganta, Elena se lanzó contra el panel, golpeando el botón de cerrar con toda su fuerza, con la desesperación de un animal atrapado. Con una lentitud agónica, las puertas comenzaron a chirriar y a cerrarse. La enfermera de ojos blancos solo se quedó ahí, inmóvil, con una sonrisa torcida y horrible en su rostro pálido. Justo antes de que el metal sellara por completo la visión de Pesadilla, la escuchó decir una última cosa, una promesa susurrada: volverá. Todos vuelven. El elevador ascendió a una velocidad vertiginosa, como si fuera disparado hacia arriba. Cuando las puertas se abrieron de nuevo con un din familiar, estaba en el piso 2. El pasillo correcto, brillante, blanco y estéril. Un camillero que pasaba la miró, preocupado por su estado. «Doctora, ¿está bien?» Está pálida como un fantasma. Más tarde esa noche, después de atender a su paciente, impulsada por la necesidad de una explicación racional, buscó los planos del complejo en la oficina de mantenimiento. Tal como temía y esperaba, debajo del sótano 2 no había nada. Solo tierra y cimientos. Oficialmente, el lugar que visitó no existía. Elena nunca más usó un elevador de servicio. Y a veces, en la quietud de una guardia nocturna, cuando el hospital se sume en el silencio, le parece escuchar, muy a lo lejos, el chirrido de un elevador que baja y sigue bajando. Algunas leyendas nacen de un evento aislado, de un susurro que con el tiempo se convierte en grito. Pero otras están tan profundamente arraigadas a un lugar que se vuelven parte de su alma, de su identidad. No podíamos terminar este recorrido sin visitar el epicentro del miedo hospitalario en la Ciudad de México. Un lugar nacido de la guerra y marcado por una y otra vez por la tragedia, un lugar que es sinónimo de apariciones, milagros y espanto. Relato 3. La Dama de Blanco del Juárez. El Hospital Juárez de México es más que un hospital,
es un monumento a la resiliencia de la ciudad. Fundado en 1847 para atender a los soldados heridos durante la intervención estadounidense, ha visto más de siglo y medio de la historia más convulsa de México. Pero ninguna leyenda está tan ligada a su alma, a su misma esencia, como la de su fantasma más célebre, una figura temida y a la vez venerada, la planchada. Esta es, quizás, la leyenda hospitalaria más famosa de todo México, y su origen está aquí, en los pasillos del viejo Hospital Juárez, que antes se llamaba Hospital de San Pablo. La historia se remonta a principios del siglo XX y habla de una enfermera llamada Eulalia. La describen como una mujer rubia, de ojos claros, sumamente profesional y dedicada a su vocación. Le decían la planchada porque su uniforme blanco siempre estaba tan impecable, tan perfectamente almidonado, que parecía no tener ni una sola arruga, un faro de pulcritud en medio del caos y la enfermedad. Eulalia era la enfermera perfecta, un modelo a seguir, hasta que cometió el error de enamorarse de un joven y apuesto médico llamado Joaquín. Él le correspondió, o eso parecía, y le prometió amor y matrimonio. Pero un día, Joaquín desapareció, diciéndole a Eulalia que debía ausentarse para asistir a un seminario importante. Semanas después, a través de los rumores de sus compañeros, Eulalia se enteró de la cruel verdad. Joaquín se había casado con otra mujer y se había mudado. El corazón roto le envenenó el alma. La amargura la consumió por dentro. La enfermera dedicada y amable se volvió negligente y fría. Su famoso uniforme, antes inmaculado, se veía descuidado y manchado. Y peor aún, su trato hacia los pacientes se volvió déspota y cruel. Se dice que sus descuidos y su falta de interés provocaron directamente la muerte de varias personas. Finalmente, enferma de tristeza y consumida por una culpa que no podía soportar, Eulalia fue internada en el mismo hospital donde había trabajado y murió. En su lecho de muerte, arrepentida, juró que su espíritu se quedaría para cuidar de los enfermos como no supo hacerlo en los últimos meses de su vida. Y así nació la leyenda. Una leyenda con dos caras, tan opuestas como la vida y la muerte, la del ángel que salva y la del heraldo del fin. La primera cara, la del ángel guardián, es la más conocida y la que ha dado consuelo a muchos. Innumerables testimonios, a lo largo de décadas, cuentan prácticamente la misma historia. La de Javier es una de tantas. Ingresado por una neumonía grave que no respondía al tratamiento, su estado empeoró drásticamente durante la noche. Con fiebre altísima, delirando y apenas pudiendo respirar, sintió una presencia a su lado. Entreabrió los ojos y vio a una enfermera. Era alta, rubia, y llevaba una cofia antigua. Su uniforme, de un blanco deslumbrante, no tenía ni una sola arruga. Le sonrió con una amabilidad que lo calmó al instante, pero sus ojos azules guardaban una tristeza infinita, profunda. «Tranquilo, todo va a estar bien», le dijo en un susurro que sonó como una caricia. «Solo descansa». Javier sintió el frío de sus manos en su brazo febril, un frío que, extrañamente, no era desagradable, sino que parecía absorber el calor de su cuerpo. Con una destreza increíble y silenciosa, le administró un medicamento por la vía intravenosa y le acomodó las sábanas. Javier sintió una paz absoluta, una certeza de que iba a mejorar, y cayó en un sueño profundo y reparador. A la mañana siguiente, despertó sintiéndose increíblemente mejor. La fiebre había desaparecido y podía respirar sin dificultad. Cuando la enfermera del turno matutino entró, Javier le agradeció y le preguntó por la amable mujer de la noche, queriendo darle las gracias personalmente. La enfermera lo miró extrañada. «Javier, en este pabellón, en el turno de la noche, solo hay enfermeros varones», le dijo, revisando su historial. Él insistió, describiendo a la mujer, su uniforme impecable, sus ojos tristes. La enfermera sonrió levemente,
Una sonrisa que mezclaba escepticismo y costumbre. Ah, no eres el primero que lo dice. Tuviste suerte. Te visitó la planchada. Pero está la otra cara de la leyenda. La más oscura, la que se susurra con miedo. Porque en los mismos pasillos donde unos encuentran una cura milagrosa, otros encuentran su fin. Se dice que a los pacientes desahuciados, a aquellos a los que ya les llegó la hora, la planchada también se les aparece. Pero no para ayudarlos. Un viejo camillero, ya retirado, contaba la historia de un anciano con cáncer terminal. Una noche, mientras hacía su ronda, vio a través del cristal de la puerta a una enfermera de pie junto a la cama del hombre. Era una mujer alta, con un uniforme antiguo e impecable. No hacía nada. Solo estaba ahí, inmóvil como una estatua, observando al paciente dormir. El camillero sintió un escalofrío inexplicable. Pensando que era una colega, decidió no interrumpir. Media hora después, cuando regresó por el mismo pasillo, la enfermera ya no estaba. El monitor cardíaco del paciente mostraba una línea recta y emitía un tono agudo y continuo. Había fallecido. Cuando el camillero preguntó por la enfermera que había visto, nadie la había visto entrar o salir. Nadie con esa descripción trabajaba ahí. Versiones más siniestras de esta historia afirman que ella misma provoca la muerte, asfixiando suavemente a los pacientes con una almohada, como un acto de retorcida piedad para terminar su sufrimiento. ¿Es el espíritu arrepentido de Eulalia buscando redención por sus pecados? ¿O es una entidad oscura que se deleita en decidir quién vive y quién muere? La planchada es un reflejo perfecto de la dualidad de un hospital, un lugar de sanación y de muerte. Su leyenda ha trascendido los muros del Hospital Juárez y hoy se cuenta en hospitales de todo el país, un recordatorio de que, donde las emociones humanas son más extremas, algo siempre se queda. Una energía, un recuerdo, o un fantasma con un uniforme perfectamente planchado. El llanto eterno de un niño que busca a su madre, un elevador que desciende a un infierno olvidado bajo nuestros pies, una enfermera que puede ser ángel o demonio dependiendo de tu suerte. Estas son solo 3 de las incontables historias que susurran las paredes de los hospitales en la Ciudad de México. Relatos nacidos de la fatiga, del miedo y de algo más. Porque el dolor deja huella. La tragedia deja una energía que se niega a irse. Los hospitales son teatros donde cada día, cada noche, se representa el gran drama de la vida y la muerte. Y cuando las luces del día se apagan y el silencio cae, los actores no siempre abandonan el escenario. Sus ecos se quedan, repitiendo sus escenas, sus angustias y sus esperanzas para aquellos lo suficientemente valientes, o desafortunados, como para verlos. La próxima vez que estés en un hospital, escucha. Más allá de los sonidos de las máquinas y las conversaciones en voz baja. Escucha el silencio. Quizás oigas algo. ¿Conoces alguna otra leyenda? ¿Has vivido o te han contado algo inexplicable en los pasillos de un hospital? Compártelo en los comentarios. Tu historia podría ser la siguiente pieza de este oscuro rompecabezas. Y si te atreves a seguir explorando el lado sombrío que nos rodea, suscríbete y activa las notificaciones. Quizás tu historia sea la próxima que contemos. Si es que te atreves a escucharla.